que me gustaría abordar es retomar lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? En la clase pasada hablamos de definiciones, hablamos de qué es la bioética, la definimos, hablamos de muchos problemas que podemos, muchos temas, hablamos de, en definitiva lo que dijimos, además de todos los aspectos administrativos que por supuesto mencionamos y que no voy a volver a repetir, están en la plataforma y todos lo que son todas las etapas que tiene este curso, incluyendo la fecha de los parciales. Pero encontramos, entonces, lo primero que fuimos, es que abordamos fueron las definiciones e implicaciones ético-jurídicas que tiene la biotecnología, y en definitiva lo que hicimos fue definir esta disciplina, la bioética, que es, ¿no? La definimos como una disciplina donde se reflexiona por esencia, se analiza, y vieron que ustedes tienen como una gran consigna al comienzo que dice que analizamos y cuidamos todo lo que refiere al ser humano, los demás seres vivos y todo el planeta. Y eso nos lleva a un elemento sustancial, que es vincularnos siempre con lo que es todo nuestro entorno y no acotarnos a una mirada basada solamente en lo que es lo que somos nosotros como seres humanos, como seres vivos humanos, ¿verdad? Pero también tenemos todo nuestro entorno, que todo lo que hagamos se afecta. Y el gran desafío que se produce en toda esta reflexión son los avances que la biotecnología nos va generando, los avances científicos, que nos van generando múltiples situaciones en las cuales la reflexión se transforma en una de las piezas fundamentales. La definición que dimos por válida, vamos a decir, más allá de que estaba mirando ahora en los materiales que ustedes tienen muchas definiciones, es esa que la voy a leer tal cual y que emana de la enciclopedia de bioética, ¿verdad? Y que nos dice que la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención de la salud, en la medida que esa conducta se examine a la luz de valores y de principios morales. Dijimos que la bioética es la búsqueda interdisciplinar que se preocupa de la moralidad de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida. Y no lo vamos a acotar al tema sanitario. De todas formas, el tema sanitario emerge solo, y como no tenemos tampoco tanto tiempo para tantos análisis, son aspectos que van a estar permanentemente en nuestro estudio. La bioética es la disciplina que se ocupa de las implicaciones éticas de la investigación biológica y de la aplicación de dicha investigación, especialmente en el campo de la medicina. Eso nos abre otra mirada sobre la investigación con seres humanos, ¿verdad? Que parte de la investigación con animales. Y ese tema es uno de los temas que también vamos a abordar específicamente. Lo otro que tenemos que recordar, que nunca imponemos en bioética, ¿verdad? Porque las propuestas de tratamiento de los conflictos pueden ser solo exigibles si pasamos al plano normativo, es decir, al derecho. Por tanto, la bioética, volvemos a decir que como rama de la ética, y la ética como una rama de la filosofía, tiene como función orientar la acción humana, ¿verdad? Pero por eso se diferencia del derecho, se va a diferenciar también de la religión, ¿verdad? Porque en la bioética tenemos una clara diferencia con lo que puede ser la religión. Me estoy refiriendo en forma amplia, puede ser cualquier religión, ¿verdad? En lo cual encontramos el dogmatismo y la fe. Y justamente la bioética deja de lado todo lo que puede ser dogmático y todo lo que puede estar basado en la fe. No invalida esa otra área de estudio, e incluso hay gente que se dedica al estudio de la religión, como todos sabemos, pero la bioética es otra cosa. Después nos preguntamos cuáles son las razones por las que se desarrolla la bioética, y ustedes van a encontrar también algunas razones, ¿verdad?
Y una de ellas es que hay una conciencia, hay algo que es común, que todos en general están de acuerdo en que determinados límites no pueden ser transgredidos. En el momento que transgredimos determinados límites, como pueden ser los límites que hacen a la esencia de la naturaleza humana, ahí estamos en problemas, ¿verdad? Hay muchos autores que ustedes van a tener que acostumbrarse a leer, tienen lecturas, hay autores que seguimos con especial interés, como pueden ser María Casado, una autora española, o López Baroni, también en España, y otros que ustedes van a estudiar que han implicado, que han sido los pioneros, los realmente juristas, en este caso, pioneros, y por supuesto tenemos también gente que viene de las ciencias médicas, pero nosotros lo que hemos tratado es de demostrar que la bioética es interdisciplinaria y también desde lo que son los estudios del derecho, que no tienen por qué ser solo de la abogacía, tenemos aproximaciones a la bioética. Por eso ustedes van a ver que recurrentemente vamos a citar a algunos autores uruguayos, como puede ser Grossespiel. Grossespiel es un autor uruguayo, un jurista uruguayo, que se dedicaba al derecho público y el derecho internacional y al derecho constitucional, y que en determinado momento comienza, se involucra en todo lo que es el tema de la bioética y va a participar activamente en la elaboración como especialista, ¿verdad?, de 3 documentos que son claves para el estudio de la bioética. Esos 3 documentos claves para el estudio de la bioética ustedes lo tienen en la plataforma, los tienen como la trilogía de las declaraciones de la UNESCO. ¿Tá? Esa trilogía de declaraciones comienza bien al final del siglo, en el año 97, con la Declaración del Genoma Humano y los Derechos Humanos, luego 97-98, después les vamos a explicar por qué hablo de 2 fechas, luego van a encontrar la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos, y por último la declaración que es la madre, el padre, el abuelo, la abuela, toda la familia de la bioética se basa en un gran marco que es la Declaración Universal de Derechos Humanos y Bioética, que es un documento, ¿cómo les voy a decir? La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos es como si fuera la Constitución, es como si fuera, no, salvando, por favor no vayan a poner en un parcial que es la Constitución o decírmelo en un oral, eso estaría mal, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que es un texto clave, ¿verdad? Es un texto clave, y de estos exámenes que hemos tomado a lo largo de este año y medio que llevamos dando las clases así, que hemos tenido que tomar orales, nos hemos dado cuenta que lo único que saben de la Declaración Universal, en algunos casos, no siempre, en otros casos no es así, pero en algunos casos que quizás puede ser la regla, y si no Valeria me va a corregir, es que solo saben el título y quizás la fecha, pero no, lo que tienen que hacer es leerla. ¿Tá? Yo no digo que todos los días digan voy a leer la Declaración Universal, pero bueno, tienen, ¿cuántos son? Son 28 artículos, ¿no? 28 artículos, podríamos por lo pronto 2 o 3 por día leer, ¿no? No es tan complejo. Y no es tan complejo, no, está bueno que lo hagan, digamos, o capaz que lo que podemos hacer es que todos los martes que tengo clase de bioética me leo algún artículo de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Bueno, voy a continuar porque este tema era poniendo un poco, tomando lo que ya dimos la clase pasada. Como ustedes saben, nos acompañan en el equipo Valeria, que estaba en la clase pasada, Valeria Escobar, que la veo por ahí. También está Leticia Alcarrás, que la veo por allí, que son quienes nos van a apoyar junto conmigo. Vamos a trabajar las 3 en este curso. ¿Tá? Así que me gusta que se familiaricen con quienes formamos parte del equipo. ¿Tá? Bueno, estuve mirando y analizando y les quiero hablar de, como ya dijimos, no voy a dar corte, así que voy a hablar de corrido. Va a llegar un momento que nos vamos a cansar, por tanto voy a cortar la clase, que va a ser después de las 7.
¿tá? Pero ya dijimos que no voy a dar intervalo, porque si doy intervalo nos dispersamos y nos ponemos a ver el informativo y la bioética se nos escapó por otro lado. ¿Tá? Entonces, lo que voy a hablarles hoy, cuando preparé la clase, lo analicé en 3 partes. ¿Tá? La primera parte les voy a hablar del vínculo de la bioética con los derechos humanos, ¿tá? Porque eso lo tenemos que tener claro desde el inicio. La segunda parte, lo que voy a hacer es explicarles cuáles son las características de la bioética, ¿tá? Porque es importante que ustedes visualicen cuáles son las características de la bioética. Y cuando también les preguntemos, no digan cosas que quizás no sean precisas por ser bastante delicada en algunas cuestiones que hemos escuchado con una un poco dispersión, ¿no? Y el tercer punto es, los vamos a invitar a una actividad que es personal, que cada uno la va a hacer y va a analizar eso, y que tiene, a partir de eso se abre un desafío y ese desafío va a terminar al final del curso. Y no pasa por salvar la asignatura, pasa por otro lado. ¿Tá? Lo primero que voy a abordar entonces es ese vínculo de la bioética con los derechos humanos. Y para abordar eso me voy a basar en una premisa nuevamente, que es la siguiente, y es muy importante tenerla clara. Los derechos humanos, ¿verdad? Y la definición de derechos humanos no la voy a dar porque ustedes tienen como previa haber dado algunas materias, incluso una que la dan conmigo, así que parto de la base que todos sabemos qué son los derechos humanos y los podemos definir. Justamente los derechos humanos son el fundamento de la bioética, ¿verdad? Entonces, el vínculo entre bioética y derechos humanos es sustancial, es un vínculo que es como inherente a la bioética, son los derechos humanos. Otros decimos que el nicho de la bioética, el corazón de la bioética, lo que la hace latir es el respeto a los derechos humanos. Y por supuesto, cuando hablo de derechos humanos, emerge la dignidad humana como valor esencial sobre el cual se erigen todos los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver que cuando analicen múltiples normas, muchísimas normas, me estoy hablando normas que consagran derechos y obligaciones, tienen componentes bioéticos, ¿verdad? Que están basados en principios bioéticos que también vamos a estudiar. Uno de los principios sustanciales de la bioética es el respeto a la dignidad humana. Es el primero de los principios, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar los principios bioéticos, por ejemplo, el respeto a la autonomía de la persona, la autodeterminación de la persona. Eso lo encontramos en otro de los principios bioéticos, y vamos a ver cuando analizamos normas jurídicas que pueden ser de fuente internacional o de fuente nacional, que encontramos en ellas principios bioéticos, ¿verdad? Que son los que nos van a oficiar de guía para que esas normas tengan realmente una consideración desde la perspectiva bioética. Veo que hay una mano de una compañera que está, sí, la escucho, Romina Chiapaprieta. Profe, perdón, buenas tardes. En realidad yo lo que le quería pedir, no quise dejar pasar más como para que no se vaya más adelante, porque es una intervención que no es que venga necesariamente el tema, pero si podía ir un poquitín más despacio, porque me costaba un poquito seguirle el hilo. A veces con esto de la virtualidad empezamos a hablar, y me venía, o sea, la vengo siguiendo todo, pero vengo... agitada, digamos. Ay, no, por favor, vamos a estar tranquilos. Después de un día nada de más trabajo en el cual todos tuvimos una larga jornada, si puedo llegar a agitarlo con una clase me voy a sentir muy mal. Así que perdón, profe, perdóneme. No hay problema, para eso estamos, para llevar tiempo. A mí me pasa igual también lo mismo, profe, así que comparto con Romina. Igual estoy empezando el tema y lo que dije es que los derechos humanos son el fundamento de la bioética. Es la cuna, el corazón, la esencia, están indisolublemente unidos, ¿verdad? Y ustedes van a encontrar
a través de las distintas normas que vamos a ir estudiando, componentes bioéticos y los van a encontrar a través de esos principios. Por eso dije la importancia de analizar eso, y por otro lado, que esos principios bioéticos, como puede ser el respeto a la dignidad humana, el respeto a la autonomía, la consideración de la autonomía, como corolario, como garantía de la autonomía, tenemos algo que se llama consentimiento, el consentimiento informado, ¿verdad? Entonces, esa incorporación del consentimiento en múltiples normas es uno de los grandes principios que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero reforzar como idea, ¿verdad? El respeto de la bioética, la esencia de la bioética está en el respeto y su explicación, porque en definitiva los principios bioéticos que emergen en definitiva, de esas tres declaraciones que yo les hablé y que van a empezar ustedes a familiarizarse, las tres declaraciones que mencioné, una sobre el genoma humano, vuelvo a repetirlas porque capaz que las dije rápido: genoma humano, datos genéticos y bioética y derechos humanos. Esas tres declaraciones nos muestran, nos arrojan esos principios bioéticos que conforman el núcleo fundamental para el análisis de la perspectiva bioética en el ordenamiento jurídico. Nos sirven de gran guía, ¿verdad?, para analizar esos, hacer como un análisis de si encontramos esos principios bioéticos en el ordenamiento jurídico. Pero para entender más esto, más allá de que también aclaré al comienzo de la clase que nos teníamos que familiarizar con algunos autores, ustedes van a encontrar que todo esto está incluso mucho más lindo escrito y dicho que lo que acabo yo de decir, o van a encontrar más elementos para fundarlo. Van a encontrar lecturas de Casado, lecturas de Grosespiel, que refieren a ese vínculo entre derechos humanos y bioética, ¿verdad? Pero más allá de que hagan esas lecturas, que me acabo de fijar que están todas para que ustedes las lleven adelante, me gustaría que dieran lectura ustedes, ojo con los micrófonos. Lucía, Rau, tenés abierto el micrófono. Perdón, profe. Les pido que vayan a la declaración esta de la que les hablé, que es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, y encontremos en esa declaración algunos artículos que son los fundamentales, ¿verdad? El primero de ellos que quiero focalizar es el artículo número 3, ¿verdad? El artículo 3 de esta Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que muchos de los juristas, de los bioeticistas entendemos, sobre todo los que venimos del área jurídica, que es una prolongación de la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. Es una prolongación, vendría a ser como una declaración que le da más fuerza a la Declaración del 48 que todos estudiamos, ¿verdad? Esa declaración, la de 2005, en el artículo 3, nos dice que el primer principio es el respeto de la dignidad humana, y dice tal cual: se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los intereses y el bienestar de la persona deberán tener como prioridad, deberán tener prioridad, ¿verdad?, con respecto al interés exclusivo de la ciencia y de la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando acá? Nos están poniendo un freno al motor de la ciencia, pero no es un freno porque sí, no es para paralizar. Eso no quiere decir que vamos a paralizar el avance científico, cosa que sería un gran error, porque gracias al avance científico en múltiples ocasiones, en muchísimas situaciones, tenemos cosas que eran impensables antes. Así que por supuesto que vamos con el avance científico, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos y las libertades fundamentales, que hacen que ese interés y ese bienestar de la persona tengan prioridad ante el interés exclusivo de la ciencia y de la sociedad.
¿tá? Porque ahí tenemos que entender que la persona es un fin en sí mismo, ¿verdad? No es un medio que yo utilizo para obtener otras cosas. Y estos son elementos muy importantes que nos habla de una teoría más totalmente focalizada en la persona y que nos llevan a entender que determinadas cosas, aunque quizás podrían ser muy efectistas o podríamos obtener logros, tenemos ese freno que no es un freno, es un límite que nos lleva a aquella pregunta inicial que les dije, que no todo aquello que podamos hacer es lo que debemos hacer. ¿tá? Ese es un artículo 3 que tenemos que saber explicar, saber entender, y que nos lleva a ese vínculo de la bioética con los derechos humanos y que nos saca de cualquier dogmatismo, en cualquier sentido que pueda venir el dogmatismo. ¿tá? El otro aspecto es tener en cuenta cuáles son los objetivos de esta declaración que nos llevan a estas cuestiones que estamos analizando. Y justamente el alcance de esta declaración nos dice: el tratamiento de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, debiéndose tener en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. Y ahí, a partir de eso, tendríamos que propiciar un marco universal de principios y procedimientos que nos sirvan de guía para que los estados formulen legislaciones. Y acá es donde encontramos la importancia de esa declaración y esa preocupación, porque esta declaración que contiene todos estos, es el artículo 2, todos estos principios nos sirva como de guía a los estados al momento que se van a formular legislaciones, políticas públicas o instrumentos en el ámbito de la bioética. ¿ah? Por eso es tan importante que entendamos los principios bioéticos, y nada mejor para entender la bioética, los principios bioéticos, que demos lectura a esta Declaración Universal, cuyo eje central, como acabo de decir, es el respeto de los derechos humanos. Además, ese artículo 2, si ustedes lo leen con mucha atención, van a ver que nos abre toda la declaración al universo de lo que son los tratados universales y regionales de derechos humanos. Y acá voy a hacer hincapié, porque ¿qué pasa con esos tratados universales, tanto en el ámbito internacional como regional, de derechos humanos? Esos tratados tienen un consenso bastante grande, o diría enorme, en relación a los derechos inherentes a la persona humana. Y ahí está la importancia y ahí está la justificación de por qué la bioética debe tener su esencia en el respeto de los derechos humanos. ¿Ah? Porque si buscamos esos tratados y encontramos un tratado como es la Convención, por ejemplo, por decir una, ¿no?, de los derechos del niño, que tiene más de 190 ratificaciones, que todos los países, todos los estados partes de las Naciones Unidas, a excepción de uno, que es Estados Unidos, no la ha ratificado, quiere decir que nos hemos puesto de acuerdo 192 países en que el respeto de los derechos, en este caso de esta población, de este grupo, que son todos aquellos que tienen menos de 18 años, es algo que es una regla, ¿verdad? Y es en esa regla que también podemos encontrar, por ejemplo, en la Convención para eliminar todo tipo de discriminación con relación a las personas que puedan tener una discapacidad. Es en todos estos tratados en los cuales nosotros nos afianzamos para promover la bioética, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la declaración en ese artículo 2. Nos abre al universo de esos tratados internacionales, ¿tá? Que forman parte. ¿Y por qué digo? Porque la bioética tiene una cara que es la nacional, por supuesto. A nivel nacional vamos a encontrar normas que tienen componentes bioéticos. Hay una ley
que ya quiero que se vayan familiarizando, que es la Ley de Derechos y Obligaciones de los Pacientes y Usuarios, ¿verdad? Y ahí estaría bueno que ustedes la vean, es la 18335. Esa ley del año 2008, ustedes van a encontrar principios bioéticos ahí, y está bueno que ya los empiecen a individualizar. ¿Ah? Bien. Profe, buenas noches. Sí. Buenas noches, profe. ¿Pueden ser un par de consultas? Claro, sí. Para entender un poco el artículo 3, la segunda parte, donde dice los intereses y el bienestar de las personas deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, un consentimiento que uno firma, supongamos, para pruebas de vacuna de COVID. O sea, por más que sea beneficioso para la sociedad, yo debo firmar un consentimiento si quiero que se pruebe en mí un tipo de vacuna. En tu Quiero ver si estoy pregunta entendiendo hay bien. un error inicial. No, porque no, no, eso... No, pero te voy a explicar. Me tienes Sí. que formular bien la pregunta, porque si me obligan no hay consentimiento. No, claro, Si por tú eso. utilizas la palabra debo firmar, no tenés que firmar nada, o firmás o no firmás. Si la persona consiente, es porque consiente, no porque deba firmar. No. Sí, sí, tiene razón. Por eso es lo que quería que usted me explique, profe. Y la Lo segunda... que quiero, no, pero es importante aclarar. Cuando nosotros puede ser por cualquier razón, ¿verdad? Por cualquier maniobra o cualquier tratamiento, lo que fuera que nos vayan a hacer, o por una vacuna o lo que fuera. Si nos dan para firmar un consentimiento, no nos están obligando a nada. Ahí la palabra debe no está. ¿Tá? Digo porque creo que en esta clase hablamos del consentimiento presunto, ¿no? Que es otra cosa. No sé si llegamos a hablar, porque me entrevero con otra clase que di, pero hablamos, creo, de trasplantes de órganos y hablamos del consentimiento presunto. Bueno, pero espero que haya aclarado un poquito eso. Y había otra pregunta, según entendí. O Sí, profe, otro comentario. sí, sí, sí. No, primero era eso, sí. Ahora me queda claro que si uno quiere, o sea, la autorización la tiene que firmar si es que quiere o no quiere. Para entender Perdón, vuelvo a el hacer punto una 2. aclaración y disculpa que te interrumpa, pero una cosa es el consentimiento y otra cosa es la autorización. ¿Tá? Y en esto hay que ser muy meticulosos. Una cosa es la Bueno, repito, autorización. profesora, hablo del consentimiento. ¿Tá? Pero quiero aclarar que la autorización, el consentimiento es mucho más. El consentimiento es un proceso en el cual nos dan explicaciones, entendemos, no entendemos, hacemos preguntas. La autorización la podemos dar para otra cosa. Sí. Profesora, Perfecto, profe, disculpe, hay una entendido. compañera que me está pidiendo si le puedo avisar si le puede dar acceso. Están todos Está ingresados. esperando. Está, gracias. No, uniéndose todo el mundo. ¿Tá? Gracias. Escucho la otra intervención, que si había otra o no sé. Profe, y la segunda era en el artículo 2, es porque Sí. es como fuente de derecho, el alcance y el artículo 2 que habrían... Sí. ¿Dónde está? Que El genera como... artículo 2 nos remite a todo el universo de los tratados internacionales. Y los tratados internacionales son fuente de derecho. ¿Tá? Está muy bien. Gracias, profe. No, por favor. Está bueno que veo que es Cristian, el que habló, Cristian Carré. Sí, profe, Cristian Carreras. Carreras. No llegué a completar todo para el apellido, ya lo corrijo. No, para ir identificándonos de a poquito e individualizándonos, ¿está? Bueno, características de la bioética. ¿Tá? Espero que la compañera que quería entrar ya haya ingresado. Las características de la bioética las voy a explicar, se las voy a mencionar ahora. La primera es la interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad, ¿verdad? La bioética nos obliga a mantener un diálogo respetuoso entre todos los especialistas. La bioética no se acota a la cuestión médica, vamos a decir, aunque obviamente en la medicina la bioética está muy presente y los grandes desarrollos de la bioética vienen por el lado de las ciencias biológicas en muchos casos, pero ese diálogo debe ser interdisciplinario, ¿verdad? Y eso es lo que enriquece la reflexión bioética.
¿no? Por eso es tan importante que en las comisiones que vamos a ir estudiando que existen, comisiones que pueden ser de bioética o de ética en investigación, o comisiones nacionales de bioética que se creen, ¿verdad? Que es la mejor expresión de que la bioética se hace realidad, cuando una ley dice, creen una comisión de bioética. Eso es la mejor expresión de que la bioética no quedó en la nada, ¿no? Si la bioética, hay una ley que dice, creen una comisión de bioética, quiere decir que la bioética se transformó en algo muy bueno.